Hola, buen día con todos. En esta oportunidad vamos a ver la parte práctica del video anterior en donde revisamos qué son los histogramas. Para esto utilizaremos la biblioteca Peel. Dentro de esta biblioteca el módulo Image. Asimismo utilizaremos Matplotlib para mostrar los resultados en pantalla. Como pueden observar, en la carpeta tenemos dos imágenes, una imagen en escala de grises y otra imagen a color. La imagen a color tiene tres canales, rojo, verde y azul, RGB. Y la imagen en escala de grises tiene un único canal. Por ende, cuando vayamos a procesar, vamos a empezar procesando, primero, paréntesis, vamos a empezar procesando la imagen en escala de grises. Aquí le coloco obscura, pero no es una imagen obscura, sino que tiene que ver con escala de grises, para que la podamos entender. Entonces, cierro paréntesis. Al momento de leer esta imagen, tenemos que explícitamente indicarle a Python que queremos convertir esta imagen en una imagen en escala de grises y colocamos luminance. Luminance se asocia con escala de grises. Si no colocamos .convertl, lo que sucederá posiblemente es que Python lea esta imagen, pero el modo sea RGB, no en escala de grises, sino RGB. Por ende, explícitamente le debemos indicar que queremos trabajar con una imagen en escala de grises. Para corroborar, vamos a imprimir image.mode. De esta forma, en el terminal debemos tener un L. Y como pueden ver aquí, tenemos ese L. Voy a mostrar en pantalla la imagen que estoy leyendo y la pueden ver en la parte inferior de este video. A continuación, si ustedes lo desean, pueden recopilar lo que es el ancho y el alto de la imagen. .size utilizo para ello. En otros videos he mencionado que podríamos hacerlo si convertimos a un arreglo de números con NumPy para obtener el ancho, el alto y también el número de canales. Sin embargo, en este momento no estoy utilizando NumPy, por ende voy a utilizar .size para esto. Y tengo lo que es el ancho y el alto. A continuación voy a mencionar esto con más detalle, la línea de código 17. Como no estoy utilizando NumPy, no tengo el objeto image, no es un arreglo bidimensional de números. El objeto image es un objeto peel. Por ende, lo que debo hacer es utilizar .load para crear un objeto que me permita manipular los niveles de intensidad de cada píxel de la imagen. Eso es lo que permite .load. Ahora, si ustedes desean, pueden capturar el valor mínimo de los niveles de intensidad y el valor máximo de los niveles de intensidad. En este caso, ustedes sabrán que el rango es de 0 a 255. En otras palabras, tenemos 256 valores que pueden representar los niveles de intensidad. Sin embargo, en una imagen podría suceder de que no se utilicen todos estos valores de este rango. Tal vez una imagen utilice únicamente 10 niveles de intensidad y no hay problema. Entonces, con esto podemos indagar cuál es el valor mínimo y el valor máximo con respecto a los niveles de intensidad. La estrategia que mencioné en el video anterior fue crear un arreglo y los índices de este arreglo los deberíamos tomar como el nivel de intensidad. Por ende, lo que he colocado aquí es la creación de una lista de 256 elementos en la cual todos sus elementos se inicializan con el valor de 0. Esto es una lista, no es un arreglo. Vamos a utilizar una lista. Posteriormente utilizo un for anidado. ¿Por qué? Lo que debemos hacer es contar los niveles de intensidad que aparecen en cada píxel de la imagen. Por ende, debo recorrer fila por fila y columna por columna. Primero una fila, de ahí las columnas que tiene esta fila. Y así voy con todo lo demás.
vamos a prestar atención aquí. Tenemos la lista frecuencias y, como mencioné, lo que debemos ver en el objeto Pixel Array, que ya es un objeto que me permite manipular los niveles de intensidad de cada índice de la imagen. Entonces digo, por ejemplo, si en el índice 0,0, es decir, si en el píxel 1 tengo el valor de 10, todo esto se va a convertir en 10, ¿de acuerdo? Todo eso se convierte en 10. Y como mencioné, el índice se asocia o se toma como el nivel de intensidad. Por ende, que aquí tengo el nivel de intensidad 10 y le sumo 1 porque en el primer píxel está el nivel de intensidad 10. Si en el segundo píxel tenemos el mismo nivel de intensidad, el mismo valor de intensidad 10, entonces vamos a volver a sumar 1 a este índice. Y así lo haremos con todos los valores. De esta forma vamos a tener ya el conteo en la lista frecuencias. Como resultado vamos a mostrar esa lista y vamos a mostrar el total de píxeles que se han procesado. Eso lo podemos hallar con zoom de la lista de frecuencias o también multiplicando ancho por alto. A continuación, lo que voy a hacer es mostrar el resultado. En este caso, tenemos un rango de 256 valores y en el eje X de esta distribución tenemos el nivel de intensidad, es decir, el rango de 0 a 255. Y en el eje Y tenemos la frecuencia, en otras palabras, el número de veces en el que aparece un nivel de intensidad. El título: distribución de intensidades de píxeles para el caso del for 1. Vamos a ejecutarlo para que ustedes lo puedan ver. Y aquí tenemos la distribución para el caso del for 1. Como pueden ver, en la parte inferior tenemos el nivel de intensidad. Si tuviésemos mucha concentración de valores en el lado derecho, la imagen sería brillante. Si tuviésemos muchos valores en el lado izquierdo, la imagen tendría una tonalidad oscura. En este caso tenemos muchos niveles de intensidad en el medio. Por ende, es que la imagen no es ni oscura ni muy clara. Pero como pueden ver, aquí esta es la distribución. Por ejemplo, en el caso de el nivel de intensidad 100, vamos a tener, por ejemplo, por aquí. ¿Cuánto? Y está entre 10.000 a 5.000. En el terminal nos vamos a dar cuenta de los detalles que hemos estado viendo. Por ejemplo, ancho es 1280, alto 855. El valor mínimo del nivel de intensidad, 0. El valor máximo, 245, como pueden ver aquí. Ahora, aquí tenemos la lista de frecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Que el nivel de intensidad 0, ¿de acuerdo?, tiene 6.230 ocurrencias. O mejor dicho, hemos encontrado el nivel de intensidad en 6.230 píxeles. Y de esta forma tenemos el de los demás. Ahora, tal vez ustedes no lo puedan ver por el tamaño del terminal, pero en la parte inferior tenemos total de en la parte inferior del terminal, que lo voy a mostrar después, tenemos total de píxeles 1.094.400. Y cuando hacemos la multiplicación de width por height, tenemos 1.094.400. Es, digamos, correcto lo que tenemos aquí. Y menciona que esto es para mostrar la distribución. Y es la distribución que ustedes están viendo en este momento. Ahora, continuando con el código, vamos a crear una segunda lista. Esta segunda lista también vamos a tener 256 elementos. Vamos a inicializar todos los elementos con el valor de 0.
Sin embargo, la diferencia con lo de arriba es este for. Si para ustedes es muy complicado utilizar un for anidado, pueden utilizar getData. GetData les va a permitir a ustedes indagar en cada píxel de la imagen. Entonces digo image.getData y empiezo a indagar el píxel, el primer píxel de getData, ese primer píxel, ¿de acuerdo? Lo que salga, si en ese primer píxel es 20, entonces voy a ir al índice 20 de frecuencias 2 y le voy a sumar 1 porque estoy encontrando el nivel de intensidad 20 una sola vez. Si encuentro 2, 3, entonces iré sumando. Aquí voy a hacer lo mismo para que ustedes vean el resultado. Va a ser idéntico. Las frecuencias, la lista va a ser idéntica a la primera lista. El total de píxeles va a ser el mismo. Y en este caso estoy nuevamente mostrando la distribución en un eje de coordenadas X y Y para que ustedes lo puedan ver. Con respecto a la lista 2, vamos a ejecutar para que lo vean. Aquí pueden ver distribución de intensidades de píxeles para el for 2 y tenemos la misma distribución. En el caso del terminal pueden ver aquí que tenemos total de píxeles. Esto es con respecto a lo que mencioné que no lo ven porque el tamaño del terminal es muy pequeño. Entonces aquí lo pueden observar, total de píxeles 1.094.400 y lo mismo cuando multiplicamos lo que es width por height. Y aquí ya estamos imprimiendo la lista de frecuencias 2. Vamos a continuar ahora con el procesamiento de una imagen clara, que es de la segunda imagen que estamos viendo, que es de la playa. Ya saben qué significa esto. Imprimimos, mostramos, vamos a crear una lista llamada frecuencias 3, 256 valores, y ahora aquí utilizamos getData y nos vamos a fijar en la lista, vamos a imprimir la lista total de píxeles. Y aquí nos vamos a fijar en algo muy importante. Continuamos con la ejecución. Esta es la nueva imagen. Como ustedes saben, estamos convirtiendo la imagen a color RGB a un modo luminance o en escala de grises. Y ahora la distribución que ustedes van a observar es hacia el lado derecho. En otras palabras, tenemos una concentración de valores en el lado derecho. Por ende, podemos inferir que la imagen es clara. Y en efecto, como pueden ver aquí, la imagen es más clara que esta que tenemos aquí de los soldados. Esto sería todo por este video. En el siguiente vamos a seguir indagando con respecto a histogramas. Muchas gracias, cuídense.